Primero que nada, agradecer a esta academia su invitación. Por supuesto, el doctor académico Alejandro Reyes Fuentes, presidente de esta academia, al doctor Benito Celis Suazo, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, señores académicos, compañeros médicos, señoras y señores. Es para mí un honor y para el Hospital de la Luz en el que yo trabajo esta invitación. Yo quisiera también hacer patente mi orgullo por estar aquí entre tan distinguidas personalidades y escuchar lo que ya íbamos a escuchar. Es de mi interés el día de hoy hablar de los antiangiogénicos en glaucoma y para esto podemos señalar lo que ya se ha mencionado en parte. Tenemos en la parte de la izquierda los factores proangiogénicos, que son un gran grupo, y del lado derecho tenemos a los factores antiangiogénicos conocidos. Respecto al factor de hipoxia, ¿cómo funciona? ¿Qué produce la hipoxia? ¿Por qué la hipoxia va a producir finalmente un angiogénico? Vemos aquí que existe este factor inducible de hipoxia que se produce por la misma hipoxia como vemos, y que va poco a poco llevando la información hacia el núcleo celular para producir en el mismo cambios y favorecer la aparición de proteínas y así producir finalmente el VEGF. De la misma manera, este mismo estímulo va a producir un aumento en la permeabilidad de la glucosa dentro de las células, favoreciendo desde luego el crecimiento celular. La angiogénesis es uno de los elementos esenciales del desarrollo en los mamíferos y así tenemos que el desarrollo embrionario, la inflamación y la reparación de tejidos es parte de este proceso. Así podíamos ver, lástima que no está pasando aquí un video que les había traído, cómo durante el crecimiento fetal hay tejidos, como todos sabemos, que se forman y probablemente a la mitad del embarazo o durante la gestación hay tejidos que también van a desaparecer. Esto sucede, por ejemplo, a nivel oftálmico, y lo tenemos muy claro, en los párpados que eventualmente están cerrados en algún momento y que paulatinamente se van a abrir. Lo mismo que sucede también en el iris, que va a estar con una membrana de tipo vascular y que después va a desaparecer. Lo mismo va a suceder también en el vitrio primario, que se forma con vasos y que después van a desaparecer. La angiogénesis es también un factor central de la etiología de algunas patologías, como ya hemos escuchado, como los tumores sólidos, enfermedades inflamatorias crónicas, la artritis reumatoide, psoriasis, periodontitis, etc. Y desde luego la reducción de factores angiogénicos, que es el VEGF por tumores, la producción de ellos que se va a generar cuando los tumores son muy pequeños, como ya nos mencionaba la doctora Gerson, cuando miden 1 a 2 milímetros, estos tumores realmente no producen todavía factores angiogénicos. Y no es hasta que empiezan a crecer y empieza a generarse hipoxia y necrosis en su centro que se va a liberar estos factores proangiogénicos. Y es así que se van a producir una gran cantidad de vasos en los capilares mismos de los tumores. Estos vasos van a producir una especie de pseudópodos, como podemos ver aquí en el recuadro. Estos pseudópodos los vemos ahora a la derecha. Si vemos del lado izquierdo, estamos viendo un vaso. Esto es un tumor. Y estamos viendo un vaso propiamente. Arriba en el recuadro y a la derecha estamos viendo cómo esta superficie de este vaso está generando estos neovasos, estas pequeñas saculaciones, como pseudópodos que van a generar vasos de neoformación. Las patologías oculares
por neovascularización más frecuentes son la degeneración macular, que ya mencionábamos, la relacionada con la edad, la retinopatía del prematuro, la retinopatía diabética y la trombosis de la vena central de la retina y sus ramas. Desde luego también así los tumores intraoculares. Todos ellos al final del día van a llevar a producir un glaucoma neovascular. Los glaucomas neovasculares van a producir, los neovasos subretinianos, como podemos ver en la degeneración macular, van a producir membranas vasculares que con el tiempo van a producir sangrados o trasudación por abajo de la retina. Sin embargo, la presencia de neovasos y de factores angioproliferativos va a pasar al humor vítreo y a la cámara anterior, produciendo alteraciones también en la superficie anterior del iris, generando la rubiosis. Generalmente esta rubiosis va a empezar en donde hay mayor contacto con el humor acuoso, y vemos esto pues en las áreas más pequeñas, como es el borde pupilar, o en donde hemos hecho alguna iridectomía, como vemos aquí. Esto va a generar una rubiosis alrededor de la misma. Un ejemplo más avanzado. Y desde luego aquí vemos un ángulo en el que podemos observar con claridad la línea blanca, el trabéculo y el espolón escleral, y en el cual ha habido ya la aparición de un gran número de vasos en un paciente que tiene una retinopatía diabética. Vemos aquí cómo se genera esa membrana que va a impedir que el humor acuoso pueda drenar adecuadamente. Estos son los medicamentos que usamos más en el glaucoma, aunque por supuesto el que mayormente usamos es el Avastin o el bevacizumab, que es el que mayormente hemos empleado para el tratamiento del glaucoma. Lo tratamos con inyección intravítrea, que normalmente aplicamos a 3,5 milímetros de limbo, igual que la gente que trabaja en retina, y que vamos a aplicarla ya sea en esa manera o ya sea por administración intravítrea, ya sea antes o después de la cirugía. Atención especial tenemos a los pacientes que tienen retinopatía diabética, aquellos pacientes que tienen una vitreoproliferación hacia adelante, pudiera darse el caso de que se retraiga con el Avastin y tengamos después un desprendimiento de retina. Entonces, son pacientes a los cuales tendremos que estar ciertos de que no tengan un evento como este, y normalmente ponemos el medicamento una semana antes de llevarlos a cirugía. En la cámara anterior, antes o durante la cirugía también se puede aplicar, o subconjuntival durante las trabeculectomías o cirugías filtrantes, o ya sea en el postoperatorio o en los curetajes o needlings que hacemos ya en la consulta externa cuando el paciente no está funcionando adecuadamente. Podemos aplicarlos en el glaucoma neovascular, ya sea en fase de preglaucoma, cuando apenas empiezan a aparecer los vasos, o en un caso de glaucoma de ángulo abierto, como las imágenes que presentamos hace un rato, o cuando ya el ángulo está prácticamente cerrado con una membrana. Aquí un ejemplo de neovasos. Del lado izquierdo vemos cómo inclusive se ha traccionado y vemos un ectropion de la uvea, esta es una sección del iris, y del lado derecho vemos cómo el ángulo ya está cerrado por una membrana fibrovascular. No debemos olvidar que hay que tratar también la hipoxia y que tendremos que manejar probablemente con fotocoagulación a estos pacientes. Podemos hacer cirugía filtrante con antimetabolitos y agregarles el Avastin, por supuesto, o podremos manejarlos con implantes valvulares después de haber aplicado el bevacizumab intravítreo. Existe también la tendencia a aplicarlo actualmente en glaucomas no neovasculares, tratando de inhibir el fenómeno de cicatrización e inflamación que generamos nosotros mismos con la cirugía. Vemos en la fotografía de arriba una imagen de un paciente recién operado, es una bula de filtración, y una semana después de haberle aplicado el bevacizumab vemos cómo estos vasos prácticamente han desaparecido. También se está usando como una terapia adjunta en la trabeculectomía. Aquí estamos viendo que son pacientes a los cuales se les inyectó en cámara anterior, como vemos en la imagen de la derecha, el bevacizumab transoperatorio,
y se les aplicó 45 días después. En la gráfica de arriba, en la parte de arriba, estamos viendo estos pacientes que se les aplicó placebo y bevacizumab tienen un éxito calificado semejante. Sin embargo, cuando estamos viendo éxito absoluto, vemos claramente que los pacientes que se les aplicó bevacizumab les ha ido mucho mejor. También en el fenómeno de prevención se han empleado, estamos presentando un artículo del año pasado apenas, en el cual se aplicó a pacientes que tienen oclusión de la vena central de la retina u oclusión de la hemirretina del sistema venoso. Se les aplicó 4 aplicaciones intravítreas consecutivas y vemos como de todos ellos solamente 2 a 1 año tuvieron un glaucoma neovascular. También se están empleando en plan de investigación el antilox y el antilox lisil oxidasa parecido, que se está empleando apenas en forma experimental, pero que promete algo en el futuro. Por último, lástima que no los puedo mostrar, tengo aquí un estudio del Journal de la American Medical Association de hace apenas unos cuantos meses, en el cual se hace la resección dentro de la cámara anterior de una membrana fibrovascular mediante una técnica bimanual, después de haber aplicado bevacizumab intravítreo y en cámara anterior. Las imágenes de los resultados son espectaculares, cosa impensable antes, hace unos años, meternos a la cámara anterior y resecar una membrana sería como impensable. Hoy se puede hacer y pues eso es lo que quería traerles el día de hoy. Por su atención, les agradezco. Muchas gracias, doctor.